Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. Aquí estamos de nuevo con Ángeles Membrive. Hola Ángeles. Hola, buenas. Experta en geometría sagrada, y os prometimos una segunda parte de esa entrevista en la que hablamos precisamente del cubo de Metatron y todos los símbolos sagrados que desde lo más remoto de la historia diferentes culturas conocen estos símbolos y los utilizan, sobre todo actualmente sociedades secretas, para bien y para mal. Hemos hablado muchas veces de que esos símbolos tienen una composición energética neutra, pero por supuesto se pueden usar para obrar el bien o para obrar el mal. Hoy nos gustaría, con nuestra experta Ángeles, descubrir qué es lo que hay detrás del famoso Merkaba. ¿Qué es eso del Merkaba? Parece ser una especie de vehículo energético que cada uno de nosotros tendría el poder de crearlo, de confeccionarlo con la mente. ¿Es así, Ángeles? Sí, en un principio sí. El Merkaba es un elemento más que se utiliza en la geometría. Y bueno, el Merkaba está formado por las palabras Merkaba, espíritu, alma y verbo. Entonces proviene del hebreo, que significa carroza. Y bueno, como bien has dicho, es como si una antigua civilización ya supiera pues que esta geometría se utilizaba para activar su campo electromagnético y poder lo que es hacer un ascenso multidimensional, porque realmente es así. Cuando se activa el Merkaba es como un viaje multidimensional. Cuando nosotros trabajamos en diferentes dimensiones, pues el Merkaba es nuestra parte electromagnética y ayuda a que conectamos con esa parte nuestra, incluso podríamos decir con nuestro yo cuántico, elevando vibración. Lo que siempre aconsejo también para activar un Merkaba, primero que nada se tiene que conocer lo que es la geometría sagrada, qué es la geometría, de qué está formada y haber practicado un poco las bases, como por ejemplo la integración de los sólidos platónicos. De hecho, el Merkaba son dos tetaedros, el masculino y el femenino, el sol y la tierra. Y dentro de los sólidos platónicos tenemos el tetaedro, elemento fuego, y es la base creadora, lo que es el Merkaba está formado por esos dos tetaedros. Entonces siempre aconsejo lo que es hexaedro, icosaedro, tetaedro, dodecaedro, tener todos los sólidos platónicos integrados para después poder pasar a otro paso, ¿no?, que sería la activación del Merkaba. Porque he comprobado que cuando se intenta activar el Merkaba partiendo de cero, desconociendo totalmente estas energías, puede llegar a ser incluso peligroso. Y eso hay algún profesor de geometría sagrada que lo explica, ¿no? Y realmente es así. Yo hacer una activación Merkaba de forma individual en nuestra casa, siempre aconsejaría hacerlo con una persona especializada, con un maestro que te vaya guiando. Porque de hecho conozco personas que han activado el Merkaba de forma personal y luego venirme a pedir ayuda, a decirme de que, pues bueno, se les había acelerado el corazón, sobre todo, ¿no?, que no sabían cómo guardar un equilibrio y cómo volver a estar como antes. Entonces yo les dije, pues bueno, qué había sucedido, qué habían hecho, ¿no? Y me han explicado que habían precisamente activado el Merkaba a su manera y luego tenían como esa aceleración del corazón y no sabían cómo pues, bajarlo. Entonces, bueno, yo les enseñé, seguimos una serie de pautas, las fui guiando hasta que se produjo ese equilibrio y lo que son las palpitaciones cesaron. Porque siempre lo digo, que no es un juego, que son geometrías que actúan, que despiertan información en nosotros y bueno, se tienen que seguir unas pautas y paso a paso, ¿no?, hasta la activación total del Merkaba. Lo extraño de todo esto, Ángeles, es que podamos de alguna forma crear estos Merkabas, estos vehículos, pero que interactúen con la tercera dimensión física, porque yo he conocido personas, contactados, que efectivamente, como Jesús Joffre, por ejemplo, que pues ha hecho varias apariciones aquí en Rimmel 35, nos ha contado que tuvo una experiencia con un ser de quinta dimensión, Sharim, y que había entrado dentro de su vehículo, que era una especie de esfera transparente, y que cuando aquella cosa se elevó, podía ver bajo sus pies todo transparente, todos los terrenos, las extensiones que iban recorriendo volando. Entonces, esto que utilizó para desplazarse Jesús Joffre, ¿podríamos decir que esto era un Merkaba? Yo diría que sí, porque de hecho el Merkaba cuando se activa va a la velocidad de la luz y realmente a la velocidad de la luz un Merkaba es una esfera.
Y yo también lo siento así. Siento que nos podemos desplazar en esferas. Tendría mucho sentido porque parece que en el universo la máxima eficiencia de la energía es la esfera. Exacto, la esfera es el vacío y a la vez es la unidad, es el todo. Todo nace de la esfera, es la madre creadora. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo de que a través de la esfera podemos hacer viajes multidimensionales. De hecho, bueno, yo he tenido también alguna experiencia a medida que he ido practicando con las geometrías, donde tú ves que cambias de dimensión. Abrirse, por ejemplo, cuando empecé con la geometría, abrirse, por ejemplo, un portal, estando yo, como estoy ahora, ¿no? Con los ojos abiertos, y ver como si se desgarrara, como si fuera realmente una Matrix, que llamamos, y a través de ese desgarro de tu paisaje, de lo que tú estás viendo en 3D, podía ver el espacio, podía ver más allá. Entonces sentí una gran energía positiva, te sientes con un gran amor, te sientes con mucha paz y a la vez te sientes muy fuerte. Es un estado, yo creo que es un estado natural de tu alma. Y esto fue también a raíz de empezar con las geometrías. Y entonces después, cuando se cerró ese portal, también lo curioso es que la sensación fue de 10 minutos, 10-15, y habían pasado 4 horas. ¿Vale? Habían una distorsión de tiempo. Sí, importante. Sí, entonces, bueno, fue... también vi como una especie de un ser de luz, que no sé si era un ser multidimensional, y en ningún momento me sentí pues con temor, preocupada, o al revés, te sientes con una gran paz y una gran seguridad, y también a raíz de allí despertó más mi interés con la geometría sagrada, que ya siempre ha sido desde siempre, desde nacimiento. Yo veía geometrías y sentía una gran conexión con ellas, pero despertó aún más interés, ¿no? Y ponerla en práctica, sobre todo ponerla en práctica. Y realmente lo que dices de la esfera es realmente, pues sí, es muy importante. ¿Cómo podemos crear un Merkaba? ¿Con la visualización? Bueno, el Merkaba, primero que nada, como he comentado, es aprender bien las geometrías. Está formado por 2 tetaedros. Saber de qué está formado para después poderlo visualizar, está claro. Entonces hay unas pautas a seguir, una respiración y una posición. Y se tiene que ir siguiendo esas pautas para hacer... Hay gente que lo activa de forma natural, que lo dicen, bueno, he hecho como un viaje multidimensional y te lo dicen seguro. Yo he activado mi Merkaba y yo les digo, sí es posible. Si tú... Pero si lo activas, ¿dónde está? En el plano que vivimos, ¿dónde se sitúa? ¿Dónde se ubica? En el plano que vivimos está en nuestro campo áurico, en nuestro campo electromagnético. Incluso lo podemos mantener activado durante el día. Pero esto básicamente es como símil, es como hacer un dibujo. Sí. Bueno, sí, realmente... Pero claro, la pregunta es, ¿cómo se sostiene esa energía, esa figura? Vale. ¿Cómo se mantiene? Es misterio. Sí, exacto, y ese también es el problema, que al estar en 3D, al relacionarnos con la gente y en nuestro día a día nos preocupamos, tenemos depresión, tenemos preocupaciones, y eso puede parar nuestro Merkaba. Puede eso está romperlo. Claro. Exacto. Entonces tenemos que ir continuando con un ejercicio de mantenimiento, de momento. De momento nos toca hacer como un ejercicio. También he de decir que a medida que lo vas practicando, sobre todo un año, durante el primer año, a partir del segundo ya es más estable. Es como si tú ya has hecho esa geometría más viva, ya forma parte de ti. Pero reconozco que al principio cuesta un poco, porque no estamos acostumbrados, ¿no?, a tener esa geometría activada, que ya se dice, bueno, que los atlantes por eso tenían ese proceso de autosanación, porque tenían el Merkaba activado durante las 24 horas del día. Hay una película que creo que es la primera vez en la historia del cine que se hace algo así, y es Doctor Strange. Muy buena. Me imaginaba, ya no te pregunto si la has visto porque deduzco que sí, y esa película muestra cómo ese doctor pues abre las manos así y crea esa especie de tetraedros y figuras geométricas muy complejas, y con eso pueden abrir portales, etcétera, etcétera. Es curioso que Marvel también de alguna forma haya tenido acceso a eso y lo haya reflejado en películas, ¿no? ¿Qué opinas de esta película? ¿Realmente tiene trazas de realidad? Pienso que sí, que se ciñe mucho a la realidad, porque cuando tú realmente es eso, yo cuando trabajo la geometría, con el cubo Metatron, lo creo en el éter y yo me veo a mí misma en otra dimensión.
estamos en 3D, mi cuerpo está físico, mi físico está en la tercera dimensión, pero sientes como una energía que tú te desplazas en otra dimensión. Ves lo mismo, por eso me sentí súper identificada, ves el parque, los árboles, pero en otra dimensión, otros colores. Los colores allí son mucho más vivos, tienen mucha más luz, como tornasolados, cambia todo el aspecto. Estás trabajando en otra dimensión, pero que también tiene un fractal en 3D. Y entonces estás activando esas geometrías, sea para tu beneficio, de protección, de sanación, y realmente a lo mejor es difícil de que la gente lo entienda, pero yo no creo que es tan difícil. Es muy fácil de aplicar si una persona lo cree y lo manifiesta. Cuando estamos trabajándola, pues se manifiesta en otra dimensión lo que hemos creado en la tercera dimensión. Por eso yo creo que está muy acertada lo que es la película del Doctor Strange. Entonces, de alguna forma, pues toda la geometría sagrada, básicamente, no solamente el Merkaba, sino también, pues como hemos hablado, la flor de la vida, todo eso puede, de alguna forma, nunca mejor dicho, florecer en nosotros, está en nuestra esencia todo eso. Y solamente se haría visible una vez desencarnemos, ¿no? Que pasemos directamente a estados más sutiles. Entonces, eso se proyectaría de una forma más visible, ¿no? Básicamente es eso. Cuando estás en otra dimensión lo ves más claro, lo ves realmente pues cómo es. La parte de la desencarnación, de cuando estamos de la muerte, ¿es lo que me estás preguntando? Sí. Dale. Sería más visible. Sí, de hecho, bueno, yo he tenido también, bueno, experiencias personales en la que tú, en el momento de una operación, era yo también muy pequeñita, entonces tú te ves también que sales del cuerpo y entonces tienes confirmaciones de que hay algo más, ¿no? De que hay algo más. Entonces han sido muchísimas experiencias, lo que no podía explicarlas desde casi mi nacimiento, de visiones y sensaciones y que he ido confirmando, ¿no?, a través del tiempo con mis experiencias. ¿Podríamos decir, Ángeles, que la geometría sagrada es el lenguaje secreto de Dios? ¿El código oculto que está detrás de toda la materia y de toda la creación orgánica, inorgánica? Sí, es el lenguaje de luz y es un lenguaje de la madre creadora y el padre creador, está claro. Se dice que, bueno, en el momento de la formación del universo, de hecho, era como una semilla de la vida. De hecho, la flor de la vida se dice que es la madre creadora, que en el momento de que se creó pues el Big Bang, el universo, nació de esa semilla. Lo curioso de la flor de la vida es que en el momento que se va creando, hasta llegar a los 19 círculos y formamos la flor de la vida, y de ella, de la feminidad, de la curva, nace las líneas rectas, que serían los sólidos platónicos. Entonces es la creación. De hecho, hay una muestra científica en la que podemos ver cómo una célula, en el momento del embarazo, de lo que es el óvulo, de fecundar el óvulo, sí. En el momento que es fecundado, pues se va formando la flor de la vida. O sea que la flor de la vida hemos sido todos, en el vientre de nuestra madre, hemos tenido ese patrón. O sea que es la foto más universal. Define una persona, un animal e incluso un virus. Todos hemos sido iguales en el vientre de nuestra madre. En el momento que la célula se va formando, pasa el óvulo de 1 a 2, se crea la vésica Piscis. De 2 a 4 y se va haciendo un tetaedro hasta que se forma una estrella tetaédrica y hasta que llega a los 19 círculos y llega a la flor de la vida. Y bueno, por eso creo que es una semilla creadora, es la madre universal. Uh-huh. Y toda la creación sigue esos mismos patrones. Exacto, sigue esos mismos patrones y realmente es sorprendente cuando ves que el animal, el virus, todo, ¿no? Sí, incluso ha sido encontrada la flor de la vida en Egipto, en el templo de Osiris, me parece, en Ebidos. Exacto, es un símbolo, siempre digo, como si nos lo hubieran borrado, como si no recordáramos qué ha venido a hacer a la Tierra, ¿no? Está presente, está plasmado en la China, en la India, en múltiples civilizaciones completamente diferentes unas de las otras, que no tienen nada que ver, pero tienen el mismo patrón allí plasmado. Por ejemplo, como comentas, en Egipto está en Abidos, el Osirión, dedicado a Osiris, y están las flores grabadas en ocre, como si estuvieran hechas en un compás,
recién hechas, frescas. Y bueno, es la peor pesadilla de los arqueólogos, la flor de la vida en Egipto. Es muy incómodo porque parece que está en tres dimensiones, ¿no? No, es tridimensional. No, es bidimensional. Bidimensional. Es plana, pero es tridimensional porque dicen que si se corta la piedra, el dibujo continúa en su interior como un holograma. O sea, va haciendo circunvalaciones dentro. Dentro. Entonces, claro, dicen que eso puede ser... Hay un físico... Ni en láser, me parece, ¿no? Sí, ya, hay un físico que habla de ello, que sí, que dice que el láser, que podrías, pero imagínate, porque dataría de 10.000 años antes de Cristo. 10.000 años antes de Cristo, pues es anterior a los egipcios. Es como si los egipcios hubieran aprovechado esas piedras para luego rehacer sus templos, incluso me atrevería a decir sus pirámides. Esa creación, esa sabiduría ya estaba creada. Fue creada por los atlantes dejaron esa sabiduría allí y los egipcios pues aprovecharon esas piedras para hacer su templo, porque ese código está allí plasmado. De hecho, el Osirión está lleno de agua y no dejan acceder a la gente. Creo que no les interesa. Y es un pretexto para pararles el paso, ¿no? Exacto, entonces también, bueno, como he dicho, coincide la China. Hay dos leones, el masculino y el femenino. Pues el masculino debajo de su pata derecha tiene otra vez otra flor multidimensional. Esta sí que es, tridimensional. Tiene una flor tridimensional, ¿vale? O sea, es una flor de la vida en esfera y está debajo de su garra. En la India, en el templo de oro, el Golden Temple, pues también hay unas flores de la vida bidimensionales en plano, en color negro, encima de un mármol blanco, y deben hacer 1,5 metros de ancho. Bueno, son bastante importantes. O sea que, de alguna forma, todo esto ya viene confirmado con diferentes culturas, de lo más antiguo, de miles y miles de años de tradición, y que, por supuesto, la élite se ha encargado bien de ocultarnos todo esto, de censurarnos el tener acceso directo a la comprensión y utilización de toda esta geometría sagrada. Yo te agradezco mucho toda esta charla, toda esta explicación, Ángeles, y sobre todo esperamos y te instamos a que sigas escribiendo sobre estas cuestiones porque son verdaderamente muy interesantes y pueden hacer que muchos de los que nos están viendo se interesen vivamente por el tema y empiecen a estudiarlo e investigarlo para pues obtener sus beneficios, que esto a fin de cuentas es lo más importante, que podamos darle una aplicación práctica. Ángeles, de verdad, muchas gracias. Vale, gracias a vosotros, encantada de participar y un abrazo para todos los participantes de Rimbel 35. Gracias a ti. Nos vemos, amigos, en próximos trabajos. Espero que os haya gustado estas dos charlas que hemos dividido y bueno, vamos a ver si en el futuro Ángeles se anima también a contarnos más secretos, porque sin duda tiene más. Nos vemos, amigos. Un abrazo para todos.